El 13 de agosto de 1961 fue el día en que la Guerra Fría se calentó. Los ciudadanos alemanes se despertaron con el ruido de la construcción del muro de Berlín. Lo que había sido una ciudad dividida por los políticos se volvió una ciudad dividida por las piedras. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su capital, Berlín, fueron divididas en dos. La Unión Soviética controlaba el este y las potencias aliadas, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, ocuparon el oeste. La ciudad de Berlín se hallaba dentro de la Alemania del Este, controlada por los comunistas, con acceso para los aliados que debían pasar a través del territorio controlado por los soviéticos. Desde la época de la guerra, el oeste de Berlín se había convertido en una floreciente metrópolis industrial y en una molestia continua para los rusos. Demostraba al mundo y a los alemanes orientales en especial el contraste entre la forma de vida comunista y capitalista. Y aún peor, Berlín Occidental era la única incursión capitalista detrás del impenetrable telón de acero. Había funcionado durante mucho tiempo como una compuerta de escape para miles de profesionales e intelectuales que huían del comunismo. Después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos por parte de los americanos, Berlín se convirtió repentinamente en el escenario principal del mundo. El 15 de junio de 1961, el presidente soviético Khrushchev hizo pública su intención de firmar un tratado con Alemania Oriental, mediante el cual se cortaría el acceso libre a su parte de la ciudad y daría por terminados todos los derechos de los aliados residentes en Berlín Occidental. La ciudad se había mantenido relativamente en calma durante casi una década, pero con esta declaración, Khrushchev la convirtió en un reguero de pólvora. El 13 de agosto, la URSS cumplió sus amenazas y cerró la frontera entre Berlín Oriental y Occidental. Días después, se levantó el muro. Kennedy respondió llevando 1.500 soldados aliados a Berlín Occidental, pero mantuvo el diálogo diplomático. El 26 de octubre, Berlín Oriental se negó a permitir la entrada a civiles norteamericanos, provocando un enfrentamiento entre tanques norteamericanos y rusos en el muro. El mal clima se acentuó en Baviera al acabar los 7 días de maniobras de la OTAN. Entre los observadores se encontraban el ministro de la Defensa de Alemania Federal, Strauss. Los helicópteros mostraron cómo 200 soldados de infantería podían ser transportados en cuestión de minutos a un punto amenazado. Tomaron parte 60.000 soldados norteamericanos, franceses y alemanes occidentales. 15.000 tanques y vehículos armados ayudaron a que fuera la mayor operación de este tipo realizada por la OTAN. Finalmente, el 7 de noviembre, las negociaciones diplomáticas y el sentido común se hicieron notar. Una vez detenidas las fugas de refugiados a Occidente y al borde del holocausto nuclear, Khrushchev anunció que pospondría el arreglo de la cuestión de Berlín. Una situación que muchos temían podría iniciar la Tercera Guerra Mundial había sido frenada. El 22 de octubre de 1962, durante una larga semana en otoño, el mundo estuvo más cerca que nunca de iniciar una guerra nuclear. Estalló el conflicto conocido como la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos descubrió la presencia de bases de misiles soviéticos en Cuba. La amenaza que suponía una Cuba nuclearmente armada fue rápidamente contrarrestada. Los miembros del gabinete, mandos militares y el Congreso de Estados Unidos fueron convocados a una reunión con el presidente John Fitzgerald Kennedy. Las bases nucleares secretas cubanas no eran la única preocupación. Se había informado que el dirigente cubano Fidel Castro reclamaba la base naval norteamericana de Guantánamo. Temiendo el ataque, los familiares del personal de las Fuerzas Armadas de la base fueron retirados de Cuba. Acudieron 2.000 marines como refuerzos. En un discurso televisado el 22 de octubre, el presidente Kennedy advirtió de que los misiles suponían un peligro nuclear para el bloque occidental y explicó su plan para un bloqueo naval. Kennedy advirtió que todos los barcos que se dirigieran a Cuba serían detenidos e inspeccionados. Los que llevaran armas defensivas como parte de su carga serían devueltos a su origen de ser necesario por la fuerza. A pesar de la advertencia de los norteamericanos, Khrushchev ordenó a sus barcos que siguieran su curso. El mundo observaba con ansiedad cómo se pasaba de las demostraciones de poder hacia un desastre nuclear absoluto. El presidente de Estados Unidos se reiteraba en sus posiciones. Temiendo que Khrushchev pudiera ceder debido a la creciente presión internacional y abandonar Cuba, Fidel Castro movilizó miles de soldados cubanos.
Mientras Castro luchaba por mantener sus nuevos misiles, Khrushchev inexplicablemente se doblegó ante la inamovible actitud de Kennedy. En el último momento, el presidente americano recibió la noticia de que el primer ministro soviético accedía a todas sus demandas. Los barcos soviéticos dieron la vuelta. La crisis terminó igual de rápido que se inició. El dirigente soviético había puesto a prueba a su joven rival y se dio cuenta de que Kennedy no se retractaría. Las dos superpotencias en una lucha de voluntades se habían enfrentado y al final la Unión Soviética había parpadeado primero. El 5 de agosto de 1962, el mundo entero estaba de luto por la pérdida de uno de los principales iconos del siglo XX. Marilyn Monroe moría a los 36 años de edad. La vivaz actriz, reconocida mundialmente por su atractivo sexual en las películas, inició su vida como hija no deseada llamada Norma Jean Baker y llegó al estrellato internacional como pocos lo han logrado. Incluso en la actualidad sigue siendo una gran diosa cinematográfica de Hollywood. Pero el sensual personaje medio tonto que creó era solo para el beneficio del público. Aunque mostraba una imagen descuidada para sus fanáticos, en la vida privada sufría de graves problemas emocionales. Sus matrimonios de fábula con el beisbolista Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller terminaron en divorcio. Aunque su vida terminó de forma trágica, el mundo aún recuerda con calidez a la siempre encantadora Marilyn Monroe. El 22 de noviembre de 1963 es la fecha que el mundo recordará como el día en que asesinaron al presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. El presidente americano y su esposa Jacqueline habían viajado a Dallas en una visita política para lograr apoyos para el Partido Demócrata. Fueron acompañados por el vicepresidente Lyndon Johnson y el gobernador de Texas, John Connally. La caravana avanzaba por las calles de Dallas mientras el presidente se dirigía a un discurso. La gente junto al camino saludaba al presidente y a la primera dama. En el momento en que los coches pasaron junto al Dealey Plaza se escucharon disparos. En el hospital los doctores hicieron un gran esfuerzo por salvar la vida del presidente Kennedy, pero las heridas eran demasiado graves. Una nación sorprendida entraba en duelo mientras se daba la noticia. El cuerpo de Kennedy fue transportado por las fuerzas aéreas en el viaje de regreso a Washington. En el mismo avión, el presidente Johnson realizó los votos del cargo. Cualquier oportunidad de saber más acerca de Oswald respecto al asesinato del presidente desapareció 2 días después. Cuando era llevado ante la corte, Oswald fue asesinado por un gángster menor, Jack Ruby, silenciando para siempre al hombre que podría saber la verdad acerca de la muerte de Kennedy. El 7 de febrero de 1964, un avión descendió en el aeropuerto Kennedy de la ciudad de Nueva York, y los Estados Unidos no volverían a ser los mismos. Llegaban los Beatles. John, Paul, George y Ringo fueron recibidos por los gritos de miles de jóvenes fanáticas que fueron a darles la bienvenida. Este era el inicio de la Beatlemanía. Los Beatles introdujeron nuevos elementos melódicos y armónicos al rock and roll, en un estilo completamente original, pero nadie estaba preparado para la recepción que tuvieron en febrero de 1964. Habían estado en la lista de popularidad inglesa 2 años antes con la canción Love Me Do. Su representante, Brian Epstein, rápidamente limpió el acto de los fabulosos 4 al reemplazar su dura imagen a lo James Dean con trajes y corbatas que hicieran juego. Los sorprendentes cortes de cabello de los Beatles eran una parodia del aspecto de los niños de escuela británicos de buena familia. En la conferencia de prensa después del vuelo, el cabello de los Beatles recibió casi tanta atención como ellos mismos. Su aparición en el espectáculo de Ed Sullivan 2 días después los volvió iconos instantáneos en los Estados Unidos. En 1964 los Beatles tenían 5 éxitos simultáneos en los 10 primeros lugares de la lista de popularidad. Los Beatles y su música conquistaron el mundo. Su gira mundial los volvió figuras internacionales, y si su alineación no resulta familiar es debido a que el baterista Jimmy Nickel fue incluido en la gira de Australia, mientras Ringo se recuperaba de una amigdalectomía. Los Beatles serían el primero de muchos nuevos grupos que serían apodados la invasión británica. Los Animals, Dave, Flag 5 y los Rolling Stones serían parte de lo que los Beatles iniciaron, una nueva cultura de los jóvenes. Su éxito tuvo un efecto más allá de los jóvenes que compraban discos. Empezaron a influir sobre una generación completa. Su vestimenta, pelo e incluso su estilo de vida afectó a los jóvenes del mundo.
El 5 de junio de 1967 se conmocionó la precaria paz de Oriente Medio. Las hostilidades entre Israel y sus vecinos árabes eran vigiladas por los observadores de las Naciones Unidas. Pero cuando estas tropas fueron retiradas a petición de Nasser, las tensiones se transformaron en guerra. Temiendo el ataque de los países árabes a sus fronteras, Israel lanzó un golpe preventivo contra Siria, Egipto y Jordania. Debido a que los árabes buscaron el apoyo de la Unión Soviética, la mayor parte del mundo occidental apoyó a Israel. Las Naciones Unidas lanzaron una resolución de alto el fuego y el presidente de Estados Unidos, Johnson, hizo un llamamiento a la paz. A pesar de la resolución de las Naciones Unidas, Israel siguió en la batalla. En los 3 primeros días hubo al menos 100.000 bajas. Aunque ambos bandos empezaron con fuerzas aéreas similares, los israelíes vencieron a la aviación egipcia en las primeras etapas de la campaña, con ataques al amanecer sobre los campos de aviación. Al acabar la guerra, las fuerzas israelíes ocuparon toda la península del Sinaí. Los árabes habían perdido la antigua ciudad de Jerusalén, la Franja de Gaza, Cisjordania y los altos del Golán. Al amanecer del 21 de agosto de 1968, 1000 tanques soviéticos entraron hasta el centro de Praga para aplastar las reformas que prometían esperanza, libertad y un nuevo estilo de gobierno al pueblo de Checoslovaquia. El problema entre la Unión Soviética y este país satélite se había manifestado hacía varios meses. Alexander Dusek, el nuevo dirigente checo, intentaba distanciar a su país de la política estalinista de línea dura de la Unión Soviética y de los otros países del Pacto de Varsovia. Empezó a reducir el control de la prensa e inició reformas democráticas. Moscú y el resto del bloque comunista se oponían radicalmente a cualquier reforma y utilizaron todos los medios posibles para forzar a los checos a que regresaran al camino. Después de meses de maniobras políticas y amenazas, las tropas rusas empezaron a pasar la frontera. Moscú solicitaba una última reunión. Pero el deseo de libertad del pueblo no sería satisfecho. La mañana del 21 de agosto, las amenazas se hicieron realidad cuando las tropas y tanques soviéticos desfilaron sobre Checoslovaquia. Finalmente, Dusek consideró inútil luchar contra un poder militar superior y se sometió a los soviéticos. Aunque siguieron las protestas y la resistencia en todo el país, todavía tendrían que pasar 20 años para que los checoslovacos se quitaran el yugo de la dominación soviética y cumplieran la promesa de aquella mañana en Praga, el 21 de agosto de 1968. Comunistas atacaron prácticamente todas las ciudades principales del país, incluyendo Saigón. Lo que había sido una guerra de guerrillas principalmente en la jungla, de repente se trasladó al país entero y tuvo como resultado victorias importantes para el Vietcong. La ofensiva del Tet resultaría el punto crucial en la guerra. La capacidad comunista de realizar tal ofensiva masiva sorprendió a Estados Unidos. La gente empezó a dudar de la capacidad militar para ganar la guerra. Sin el apoyo público, el presidente Johnson sabía que la guerra no se podía ganar en el campo de batalla. En respuesta al ataque, el presidente envió inicialmente a Vietnam una tropa adicional de combate de 10.000 elementos. No obstante, a fines de marzo ordenó una restricción en el bombardeo a Vietnam del Norte, abriendo la puerta a las conversaciones de paz con Hanoi. El 20 de julio de 1969 fue una de las fechas más importantes en la historia universal. 600 millones de personas veían en directo por televisión cómo el hombre ponía el pie sobre la luna y daba un enorme paso para la historia. El 18 de mayo despegó el Apolo 10 con 3 valientes exploradores, Stafford, Young y Cernan. Su misión era preparar el camino para que el hombre pusiera su pie en la luna, llamar a la puerta del vecino sin entrar. El Apolo 10, apodado Charlie Brown por los 3 astronautas, descendió a la superficie lunar. Luego hicieron el experimento principal cuando el módulo lunar, al que llamaban Snoopy, sobrevoló 15 kilómetros de este satélite irregular para que el hombre tuviera una visión más cercana de una de las claves del misterio del universo.
Más de 1 millón de espectadores, incluyendo prensa y celebridades, se reunió en Cabo Kennedy para ser testigos del lanzamiento del Apolo 11 y del inicio de la mayor aventura del hombre. Los hombres que parten a este viaje fantástico se llaman Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. Nombres que se encontrarán entre los mayores exploradores de la Tierra. 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. 3 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward. Drift into the right a little. 6, down a half. 30 seconds forward. Straight shadow. 30 seconds. I'm at the foot of the ladder. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Este es el siglo del descubrimiento, y seguramente esta es la historia del siglo. En un lugar conocido como el Mar de la Tranquilidad, ha empezado la exploración de las estrellas. El 5 de septiembre de 1972, el mundo quedó pasmado cuando 11 atletas israelíes fueron asesinados por terroristas árabes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Un grupo radical llamado Septiembre Negro se había infiltrado en el área donde se estaban instalando cerca de 10.000 atletas. A las 5 de la madrugada, los terroristas entraron en la vivienda israelí. Un entrenador se las ingenió para hacer sonar una alarma, lo que permitió que 18 miembros del equipo escaparan, pero 2 fueron asesinados y 9 tomados como rehenes. A las 9 de la mañana, la Villa Olímpica estaba rodeada por cientos de policías y 2 docenas de francotiradores. A mediodía, el grupo extremista anunció sus peticiones: la liberación de 100 palestinos de las cárceles israelíes y su propio salvoconducto para salir de Alemania Occidental. Las negociaciones siguieron, pero Israel no satisfacería las demandas de los terroristas. Estos y sus rehenes fueron llevados en helicóptero a un aeropuerto de Alemania Occidental, donde un avión los esperaba. En el aeropuerto, los francotiradores abrieron fuego. Los terroristas respondieron al fuego y los 9 rehenes israelíes fueron asesinados junto con 4 de los 7 terroristas y un oficial de policía alemán. 4 de las víctimas murieron quemadas cuando un terrorista tiró una granada y prendió fuego al helicóptero. El éxito militar y el crecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial volvieron a Israel complaciente y demasiado confiado. El 6 de octubre de 1973, durante el Yom Kippur, el Día Judío del Perdón, Egipto y Siria lanzaron un ataque coordinado contra las sorprendidas defensas israelíes. El ejército de Israel, atrapado en un descuido durante una de sus fiestas religiosas más importantes, sufrió inicialmente graves pérdidas. Acorralado en una guerra en 2 frentes contra enemigos bien provistos, Israel fue empujado casi a la aniquilación. Pero las fuerzas israelíes se unieron. Después de semanas de lucha y con la ayuda material norteamericana llevada por aire, los israelíes obligaron a retroceder a los árabes. En el frente egipcio, la intensa lucha presenció una de las mayores batallas de tanques de la historia. Las fuerzas israelíes también rechazaron a los sirios del Golán. Se acordó oficialmente un cese de las hostilidades entre Israel y Egipto el 11 de noviembre. Pero se requeriría la intervención del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger para asegurar el cese permanente entre Siria e Israel, que llegó al año siguiente. La guerra del Yom Kippur también provocó una seria crisis entre las superpotencias cuando la Unión Soviética amenazó con enviar tropas a Oriente Medio para hacer respetar el alto el fuego árabe-israelí. El presidente Nixon ordenó a las fuerzas norteamericanas de todo el mundo que se pusiesen en condición de defensa 3 o alerta roja. Al poco tiempo, las tensiones se redujeron y se evitó un enfrentamiento entre las superpotencias. El 8 de agosto de 1974, Richard Nixon se convirtió en el primer presidente norteamericano que renunció a la presidencia. La caída de Nixon se debió en gran medida al escándalo Watergate, que se inició el 17 de junio de 1972, cuando 5 hombres fueron arrestados en el complejo Watergate en Washington, D.C. Se les descubrió allanando las oficinas nacionales del Partido Demócrata. Howard Hunt y Gordon Liddy también fueron acusados de realizar actividades ilegales.
Liddy, que había sido consejero general del Comité para la Reelección del Presidente, fue despedido cuando se negó a responder a las preguntas del FBI acerca del Watergate. Estos 7 hombres fueron acusados de robo, conspiración y espionaje y posteriormente fueron sentenciados a prisión. Al principio parecía que Nixon no tenía nada que ocultar. En febrero fue evidente que había iniciado un encubrimiento casi inmediatamente después del allanamiento de Watergate. El director encargado del Comité para la Reelección del Presidente declaró ante los fiscales federales que estaban involucrados hombres de confianza de Nixon. Dijo que habían destruido evidencias y dado un falso testimonio. A principios de 1973, el Senado de los Estados Unidos creó un comité investigador dirigido por el senador Sam Ervin. El exconsejero de Nixon, John Dean, relató al comité que Nixon sabía todo acerca del encubrimiento. En julio de ese mismo año, un funcionario anterior de la Casa Blanca testificó que Nixon había grabado en secreto sus conversaciones. Las cintas estaban, pero Nixon, argumentando un privilegio del Ejecutivo, se negó a entregarlas. Finalmente entregó 3 cintas el 5 de agosto de 1974. Una revelaba claramente que el presidente estaba activamente involucrado en el encubrimiento. Siendo inevitable el juicio político, Richard Nixon renunció a la presidencia. En 1920, Palestina se separó del Imperio Otomano y pasó a manos británicas. Desde entonces a Palestina llegaron judíos inmigrantes de todo el planeta, sobre todo durante el ascenso de los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. Esta oleada masiva provocó luchas y enfrentamientos violentos con los palestinos que vivían en la zona, y las autoridades británicas pronto se vieron desbordadas. En 1947, para acabar con el conflicto, la ONU permitió dividir el país en 2 estados, uno judío, con el 51% del territorio, y otro árabe, con el 49%. Un año después, Reino Unido otorgaba la independencia a Palestina y los judíos proclamaron unilateralmente el Estado de Israel. El nuevo Estado estaba presidido por Chaim Weizmann y David Ben Gurión se convirtió en primer ministro. La Liga Árabe reaccionó con dureza y en 1949 estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí, que terminó con victoria del nuevo Estado y con la ampliación de su territorio hasta las puertas de Jerusalén. Más de 500.000 de árabes palestinos tuvieron que huir y refugiarse en los países próximos. Con la ayuda de Estados Unidos y las compensaciones económicas de la Segunda Guerra Mundial, Israel se fue consolidando en la zona, a la vez que aumentaba la oposición de la comunidad árabe. En 1956 estalló la Segunda Guerra entre ambas comunidades, esta vez con motivo del conflicto del Canal de Suez. El ejército judío, apoyado por Reino Unido y Francia, invadió la península del Sinaí, de la que tuvo que retirarse en 1957 por mandato de la ONU. La escasez de agua en la zona y la lucha por los pozos y manantiales agudizó las tensiones con los países árabes limítrofes, que se organizaron en grupos guerrilleros y adoptaron la táctica terrorista. En 1967 estalló la Tercera Guerra Árabe-Israelí, la Guerra de los 6 días, el tiempo que Israel tardó en ocupar Cisjordania y en arrebatar la península del Sinaí a Egipto y los altos del Golán a Siria. Las acciones terroristas palestinas llegaban en este tiempo a su máxima dureza. En 1973, los países árabes desataron la Cuarta Guerra contra Israel, la del Yom Kippur, en la que, gracias al factor sorpresa, lograron un espectacular avance en el Sinaí que no pudieron mantener. En 1979 Israel firmó la paz con Egipto en Camp David con la mediación de Estados Unidos. Los conflictos con los países árabes se sucedieron durante los años siguientes. En 1987 los palestinos iniciaron un movimiento de revueltas populares conocido como Intifada. En 1988 Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, anunció el cese del enfrentamiento armado, y a partir de ahí se sucedieron las conferencias de paz para llegar a una solución pacífica del conflicto. Sin embargo, las contradicciones y las tensiones todavía son tan fuertes que la paz sigue pareciendo un sueño imposible. I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.